Bueno, ok, así sin omitir intro, como se diría. Intro, exactamente. Omitir intro. Te dimos la bienvenida con todo. Bien, full FMI, quiero hablar un poco de eso. Perfecto, dale. Venimos hablando, no me imagino, sí. Hace 4 días de lo mismo. Y yo estuve el jueves pasado y el viernes 11, que fue el viernes siguiente, se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario. Mi intención hoy es hablar de eso en un marco más general. Mi lectura general es el fracaso del proyecto político de Milei, ¿no? Que es entregado ya a un año y medio de gobierno a los dos grandes pilares de lo que fue, de lo que es la política antiperonista y el desgobierno argentino, que son el Fondo Monetario y sus funcionarios locales macristas, y la persecución judicial a Cristina y sus funcionarios locales en Comodoro Pi, digamos, ¿no? O sea, el fracaso político que lleva a reproducir la lógica de la persecución judicial y el fracaso económico que lleva a llorar en el Fondo Monetario. Lo que me parece, lo primero que hay que decir y subrayar para pensar esta etapa es que a partir del viernes pasado el Fondo Monetario Internacional toma las riendas de la economía argentina como no lo había hecho antes, luego del fracaso de la política monetaria o la política cambiaria del gobierno, la idea de planchar el dólar y apostar a una bicicleta financiera sin buscar endeudamiento externo, fracasó rotundamente. Luego lo habíamos dicho muchas veces acá, estos modelos de bicicleta financiera tan conocidos en la historia argentina tienen muchas debilidades. Una de las cuantas es la susceptibilidad a los shocks externos, ¿no? A los golpes externos. Bueno, Trump chifló, le puso aranceles a todo el mundo, la economía global pasó de perspectivas de crecimiento a perspectivas de recesión, ¿no? Caen los precios de los commodities, hay caos financiero, y entonces cualquier esquema de estos atados con alambre de dólar barato y bicicleta financiera empiezan a trastabillar. Hace mucho tiempo que venía alertando Cristina y lo veníamos replicando acá, esta metáfora que vos usabas, de que se había dado vuelta el reloj de arena, que el problema en la Argentina no era tanto el gasto del Estado, que digamos, sobre lo que se puede hablar, pero que el problema de fondo de la economía argentina es la economía bimonetaria, la relación sobre todo con los dólares en la Argentina y la necesidad de enfrentar eso de lleno. A medida que Javier Milei se fue quedando sin dólares para la bicicleta financiera, fue desesperado al Fondo Monetario a conseguir lo que es una montaña de plata, no hay ninguna duda, que al igual que sucedió, estamos viviendo una reversión tragicómica, lo mismo pero más rápido del gobierno de Mauricio Macri. A 15 meses de gobierno, el gobierno de Javier Milei consigue de parte de Estados Unidos, de Donald Trump y del Fondo Monetario, una torta de plata contraída de forma ilegal y legítima por la normativa argentina y por la normativa del propio Fondo Monetario. Una montaña de dinero que es un préstamo político para intentar que Javier Milei gane no ya como Macri las elecciones presidenciales, sino las elecciones de medio término, para ver cómo los tiempos se acortan, ¿no? Para tratar de que Milei gane las elecciones de medio término o las pierda lo menor posible, no sé, habrá que ver. Se le da a Milei 20.000 millones de dólares de deuda externa, de los cuales el 60% se entregó en una torta todo junto este martes, ¿no? Que es lo que sucedió. También siendo inédito en la historia del Fondo Monetario, que por lo general te da el 10%, el 20% del monto total, le pusieron 12.000 millones de dólares de una, habrá 2.000 millones de dólares más en junio, en la primera de las viejas y conocidas revisiones trimestrales del Fondo Monetario, es decir, los funcionarios que van a venir, van a mirar, van a observar y van a puntuar a la Argentina sobre si cumple o no con los mandados del Fondo Monetario, y luego a fin de año una nueva revisión que será por 1.000 millones de dólares más, sumado a otros préstamos con organismos internacionales, son más o menos 20.000 millones de dólares que el gobierno de Javier Milei pone en la mesa de la timba financiera argentina para tratar de planchar el dólar y ganar las elecciones este año. Cuando la discusión anterior que tuvimos sobre el Fondo Monetario, cuando el gobierno de Javier Milei durante marzo de este año, luego de anunciar que iba a mandar una ley al Congreso para endeudarse con el fondo, después firmó un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? El DNU 179 del 25, que recordemos, ¿no? Un decreto inconstitucional que quiso saltar las facultades del Congreso para la toma de deuda y por el cual los bloques de Unión por la Patria, tanto en diputados como en senadores, calificaron cualquier deuda que se tomara bajo ese DNU, es decir, esta deuda que se está tomando como el Fondo Monetario, que puede ser calificada de deuda odiosa, sujeta a un default selectivo, anunciando que el gobierno que venga después tendrá todas las facultades para desconocerla.
en lo que dijimos en su momento, una autocrítica de lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández, que terminó convalidando y, digamos, legalizando, ¿no?, una deuda que en su origen tenía vicios ilegales, ¿no? Bueno, Unión por la Patria, el peronismo esta vez dice, no vamos a tropezarnos con la misma piedra 2 veces. Esta deuda, ya avisamos, nuestra fuerza política, la fuerza política con mayor representación parlamentaria, el proyecto de poder opositor más importante a Javier Milei, avisa que no la va a pagar. Pero cuando mirábamos ese DNU, hicimos mucho foco en que, en efecto, lo que estaba sucediendo era que se estaban empezando a acercar los vencimientos de deuda, para pensarlo, la deuda que tomó Macri, que sigue ahí, por la cual ya pagamos 15.000 millones de dólares de intereses, y seguimos debiendo 40.000 millones de dólares de capital, que refinanciaron a Alberto Fernández y Martín Guzmán, que empieza a tener que pagarse, le vas a tener que empezar a devolver al Fondo Monetario, después de los años de gracia que tuvo el programa, que fueron 3 años de gracia, 4, bueno, si contás. Después de los 22, 23, 24, 4 años de gracia, llegaba el momento donde había que empezar a devolverlo al Fondo Monetario. Entonces nosotros decíamos, bueno, desde el 2022 que sabíamos que esto iba a pasar, porque desde el 2022, desde la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y la crítica, digamos, del kirchnerismo, ¿no?, el sector más importante del peronismo, ordenado con Cristina, al acuerdo de Alberto y Guzmán con el fondo, ya decíamos, esta deuda en 2022 es insostenible, este acuerdo es impagable, lo único que va a pasar es, después de estos años de gracia, vamos a tener que volver a discutir con el fondo y vamos a estar, como el día de la marmota, otra vez discutiendo solamente un subsuelo más abajo, ¿no?, de la patria. Pero no. Una de las sorpresas más importantes para mí de este acuerdo es que la irresponsabilidad y la desesperación de Milei y Caputo por hacerse de una montaña de dólares de forma desesperada hizo que ni se preocuparan por los vencimientos de deuda de Alberto Fernández. Los vencimientos de deuda insostenibles que tiene que pagar la Argentina para el año que viene no se tocaron. A pesar de que el DNU decía que ese podía ser una de las herramientas para las cuales estaban pidiendo autorización de deuda, la desesperación de conseguir toda la guita posible ya mismo hizo que en la negociación la Argentina relegara y el fondo relegara los vencimientos de deuda que arrancan el año que viene para traer mucha guita toda nueva hora. Esa discusión que teníamos, ¿cuánto es fondo fresco? Todo guita fresca. O sea, a los 40.000 millones de dólares de deuda que tenemos con el Fondo Monetario, le tenemos que poner 20.000 millones de dólares más, con sus intereses, que elevarán los intereses por arriba de los 20.000 millones de dólares. Estamos hablando ya de 80.000 millones de dólares de piso de deuda con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario... 80.000 millones. Y si sumás capitales e intereses, si ya tenías 15 de intereses con los 40... Sí, estamos hablando aproximadamente... 15 ya los pagamos. No, pagamos 11 de 20. Ah, el acuerdo de Macri refinanciado por Alberto te daba algo así como 25.000 millones de dólares de intereses a los 50.000 de capitales, ¿no? De esos 25.000 ya pagamos 11. Es la historia para contar, ¿no? Que con el paso, si seguimos hundidos con el Fondo Monetario, vas a discutir cada vez menos el capital y cada vez más los intereses. Es la historia de la Argentina en los 80 y los 90. ¿Qué discutías? Los intereses de la deuda. sí, Pero claro. ¿y el año que viene no le queda otra? Bueno, tenemos el cuadro. 19.000 millones de vencimientos el año que viene. Tenemos el Tenemos cuadro sí, que vamos a sacó verlo. CEPA esta semana, reversionando los del Fondo Monetario. No sé si tenemos la plaquita por ahí para mirar. Donde vamos a poder ver cómo aparecen los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué dice el acuerdo del Fondo Monetario? Mira, ahí tenemos los vencimientos de deuda, ¿no? Que este es un gráfico del informe de CEPA, que hizo esta semana sobre el acuerdo con el FMI, muy bueno, lo recomiendo. Entonces, si ustedes miran las rayitas amarillas, son la deuda que tomó Mauricio Macri. Esa deuda que tomó Mauricio Macri tenía, ustedes ven, los vencimientos muy fuertes en los años, ahí para que lo miramos bien, 21, 22, 23 y 24, ¿no? Sí. Esas 4 primeras barritas. Que Alberto Fernández lo que hizo fue refinanciar esa deuda y la transformó en las barritas celestes, ¿no? Que arrancaban en el 26, 27, 28 hasta el 2034. Para que lo entiendan los oyentes que no están viendo YouTube, las barritas amarillas a las que se refiere Manu
son muy cortas en el tiempo y muy altas en la cantidad de plata que se tenía que erogar. Las que la renegociación de Alberto son más extensas en el tiempo, pero los mayores vencimientos de la renegociación de Alberto son menos de la mitad de lo que se tenía que pagar todo junto con Macri. Estiraste un acuerdo de Macri que era por 2 años que se pagaba en 4, a un acuerdo por 4 que se paga en 10, más o menos, ¿no? O en 8, 4 que se paga en 8. De cualquier modo, los vencimientos más importantes de deuda arrancan el año que viene, hay $1.000 millones de deuda que paga con el fondo, 27 ya hay 4.000, 28 ya hay 6.000, después 8.000. Ahora, ¿qué pasa? A esos vencimientos de deuda que tenías le sumaste los de Milei, que se empiezan a pagar en 2029. O sea, la deuda que se está tomando ahora para que Trump le presta a Milei para que intente garantizar una timba financiera para un grupo pequeño de especuladores argentinos y que permita que el gobierno de Javier Milei no llegue en el medio de una catástrofe económica a las elecciones de medio término, solo para eso, para garantizar la timba y que Milei a las elecciones, va a sumar a todos los vencimientos de deuda y vamos a tener que empezar a pagarlo hasta el 2039. Se está hipotecando la Argentina con esta deuda hasta el 2039. Por eso es tan importante cuando Unión por la Patria dice esta deuda es ilegal y legítima y la podemos desconocer. Hay elementos legales para desconocer esta deuda. Eso como primer punto que me parecía tan importante señalar, que esto no lo vimos, y que señala la desesperación del gobierno, que lleva adelante una devaluación, por lo menos de 10%, hay que ver, ¿no? Cambia el régimen de pisar el dólar de forma muy decidida, ahora pasa este esquema de flotación, digamos, que hasta ahora ha llevado una devaluación del 10% y veremos cómo se desarrolla hacia adelante. Puede llevar del 10% a por lo menos del 30% se puede devaluar la moneda en los próximos meses, habrá que verlo. Los efectos económicos directos del acuerdo serán mayor inflación, mayor recesión económica, más ajuste sobre el gasto y probablemente un tarifazo importante este año. ¿Qué me interesa pensar después de haber leído el acuerdo con el Fondo Monetario? Que hice el esfuerzo, sufrí para que ustedes no lo tengan que hacer. No, el acuerdo con el Fondo Monetario tiene 3 objetivos, dichos por el propio fondo, ¿no? ¿Qué son? Dice, el Fondo Monetario dice, la Argentina tiene que destruir el rol del Estado, es decir, bajar la recaudación y bajar el gasto del Estado, achicar el rol del Estado en la economía, ¿no? Y ellos dice Georgieva, por eso hoy estaba felicitando al gobierno. Excelente Milei. Y diciendo que es un ejemplo por los cambios de la macroeconómicos. Todo eso. Lo felicitamos muy bien, 10 felicitado el mejor alumno, ¿no? Siga así, señor. Claro. Y no solo siga así, sino que nosotros firmamos que usted va a profundizar la motosierra y el ajuste del gasto. Pero ahí le dicen, va bien usted. Segundo régimen le dice, usted ya no puede seguir pisando el dólar todos los días. Le damos una montaña de plata, fíjese si puede no gastarla, aunque no le ponga ninguna condicionalidad. Trate de no reventarse todas las reservas, porque si no, no le voy a aprobar las revisiones para adelante. Y lo tercero que le dice es que debe hacer reformas estructurales de la economía argentina. Las condicionalidades del acuerdo con el fondo, que es lo que hace, muchas veces, ¿se acuerdan que Macri soñaba con hacer un takeover del gobierno de Milei? ¿No? Decir, me lo quedo. Bueno, se lo quedó Georgieva y se lo quedó Trump. Llegó el takeover del gobierno de Milei. Pero no para Macri. Pero no para Mauricio, sino para Trump y el Fondo Monetario. Mirá, las condicionalidades escritas y firmadas en el acuerdo con el fondo. Septiembre de 2025, reforma de todos los entes autárquicos del Estado. Septiembre de 2025, plan de privatizaciones y concesiones de todas las empresas que ya abrieron la ley bases y otras también. Noviembre de 2025, reforma energética. Los subsidios a la energía tienden a 0. Ahí se saltea en octubre, ¿no? Se saltea en octubre. O sea, septiembre vienen algunas reformas que, un poco ya están en carpeta y ya están blanqueadas en la sociedad. Sí, o por lo menos que le presenten al fondo, claro, ¿no? Exactamente. Pero por supuesto las reformas... mes electoral, sí. Y después sigue la cosa las reformas, y empeora. Exactamente, van a empezar a tomar efecto, lógicamente, después de las elecciones de medio término. Lo anticipó también Franco, a su manera, ayer en la presentación. Congreso, sí.
Entonces dijimos, septiembre de 2025, reforma de entes autárquicos. Septiembre de 2025, plan de privatizaciones y concesiones. Noviembre de 2025, plan de reforma energética. Diciembre de 2025, eliminación de todos menos uno de los fondos fiduciarios. Diciembre de 2025, plan de reforma tributaria. Diciembre de 2025, reforma de programas sociales. Diciembre de 2026, reforma previsional. 26. Diciembre de 26, reforma previsional. Es decir, la reforma jubilatoria que viene reclamando el Fondo Monetario hace una década, ¿no? Que viene reclamando el antiperonismo hace una década, ¿no? Que viene reclamando todos los factores de poder de la Argentina internacionales, que es terminemos de reventar las jubilaciones en la Argentina, destruyamos el sistema de reparto de las jubilaciones, ¿no? Y diciembre de 2026, firma de ley de déficit cero, para terminar de, ¿no?, cerrar en un paquete legal todas las reformas de Javier Milei. Esto son las cosas a las que se comprometió la Argentina con Milei, que hacen al verdadero, quiero decir, el gobierno no solo... Reforma laboral no dice nada. Ah, perdón, reforma laboral también. Reforma laboral también, diciembre de 2025. Me la comí. Reforma laboral, diciembre de 2025. Sí. Ahí lo que le dicen es que el gobierno tiene que lograr que todos los convenios colectivos, que todas las empresas, que todo el mercado laboral se rija por la reforma de la ley de bases, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el plan del Fondo Monetario para la Argentina, ¿no? Reforma laboral, reforma tributaria, reforma fiscal, reforma de planes sociales, privatizaciones, concesiones, reforma energética. La destrucción de la Argentina, sí, en los próximos años. ¿Qué quiero decir? La estrategia nacional la define el Fondo Monetario. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. La planificación, no solamente la política de corto plazo de las revisiones trimestrales, sino también el rumbo y el horizonte hacia dónde va la Argentina. Lo define el Fondo Monetario. Y por supuesto, que las condicionalidades escritas en el Fondo Monetario también tienen, como ya anunció Caputo en una entrevista con Laje en la 24 hace 2 semanas, también tiene cláusulas secretas. O sea, Caputo reconoció la existencia de cláusulas secretas en el acuerdo. Y además de esas cláusulas secretas, está la discusión de fondo, que es, digamos, si el Fondo Monetario le puso esta torta de plata a Javier Milei, es por la presencia decisiva de Donald Trump y su gobierno en esas negociaciones. Al primer día hábil después de que se firme el acuerdo con el fondo, un día antes de que llegue la guita, viene el secretario del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina por 12 horas. Que por supuesto el gobierno lo vendió como mirá el apoyo que tenemos. Sí, este lunes. Bueno. Pero no es solo una foto. El tipo no vino 20 minutos a sacarse una foto, ¿eh? Se quedó 12 horas. Y cuando entra Scott Bessent a la Casa Rosada, al despacho presidencial, se sacan la foto, se van los CMs de prensa y quedan solamente el secretario del Tesoro norteamericano, Milei y Toto Caputo, y cuando cierran la puerta, ¿qué pide Estados Unidos? Porque ustedes vieron cómo negocia Donald Trump. Donald Trump no tiene una lógica de negociación sutil, suave, de largo plazo, pensando, ¿qué dice? A Dinamarca, dame Groenlandia. Voy a anexar Canadá. Junten reservas y paguen el swap de los chinos. Por ejemplo, abran la importación de chatarra, que sucedió al día siguiente. Ayer. Al día siguiente que se fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, una demanda histórica de Estados Unidos. Ya se permite. Y toda la maquinaria usada, bueno, todo. La industria metalmecánica argentina, amenazada por la importación literal de chatarra importada de los Estados Unidos. Máquinas usadas que uno no sabe el estado, el mantenimiento, etcétera. Ni cuánto valen. ¿No? O sea, ¿cuánto le vas a cobrar de impuestos aduaneros si no sabes cuánto valen? Que ponen en riesgo por lo menos a 300.000 trabajadores, dijo la Unión Industrial. Exacto. ¿Qué más piden? Que cuando Trump mira a la Argentina, cuando Elon Musk mira a la Argentina, ¿no? ¿Qué miran? Los recursos naturales, ¿no? Uno supone. Miran nuestros ríos, miran nuestras montañas, ¿no? Miran la plataforma continental, miran Vaca Muerta, miran el litio, miran los minerales raros. Y cuando se cierra la puerta, ahí están las condicionales de verdad. La Argentina queda expuesta como nunca en un escenario de incertidumbre global al mandato del Fondo Monetario y al mandato del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Claro, estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, primero, la insustentabilidad de la deuda con el Fondo Monetario. El fondo, en uno de los anexos de la página 80 de la 130, tiene una parte donde hace el staff técnico del fondo hace un análisis de la capacidad de la Argentina de sustentar esta cantidad de deuda. Y pone análisis alto, riesgo alto en rojo. Sí. Alto en rojo. Y dice:
Dada la susceptibilidad argentina a shocks adversos, la necesidad de mantener una política fiscal restrictiva y el reingreso a los mercados internacionales de deuda en 2026, existen riesgos relevantes de un nuevo episodio de tensión soberana a largo plazo. El pleno cumplimiento de los objetivos del programa ayudará a contener estos riesgos. El Fondo Monetario reconoce que la plata que le está prestando a la Argentina no tiene la Argentina forma de pagarla. Que la única manera que la Argentina puede a partir del año que viene empezar a pagar al Fondo Monetario es que logre de alguna manera ir a los mercados privados a lograr un gran endeudamiento privado que reemplace el endeudamiento con el Fondo Monetario. Algo que en estas condiciones internacionales y en estas condiciones económicas de turbulencia en la Argentina y en el mundo parece improbable. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí terminamos renegociando con el Fondo Monetario este mismo año o a principios del año que viene. Que incluso este programa, que parece que es por 4 años, capaz que hay que renegociarlo de acá a 6 meses después después de las elecciones lo vas a tener que discutir de vuelta. Bueno, de acá a fin de año... Es un programa de acá a las elecciones. De acá a fin de año hay 12.600 millones de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno. Entonces, de los cuales 4.800 son ahora en julio. Bien, vamos y termino, ¿no? No, claro, sí, después lo seguimos conversando porque tengo montones de preguntas. Me imagino que nuestros oyentes también. No, sí, pero yo sé que Diego Mayo me va a putear porque estoy hablando hace mucho rato. Estoy hace mucho rato hablando, pero cierro con esto. El Fondo Monetario tiene de su cartera de inversión hoy más del 40% hundido en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que el Fondo Monetario Internacional es uno de los problemas más importantes y más estructurales que tiene la Argentina para salir del pozo. Nosotros somos los del Pero nosotros somos un problema importante y estructural para el Fondo Monetario también. Sí, bueno. Y entonces, se ve que mucho no les importa, ¿no? Porque siguen profundizando. Sí les importa, porque por eso nos ponen la plata. Por eso siguen hundiendo plata. Porque la interdependencia se va profundizando. Entonces, el 40% de lo que le deben al fondo se lo debemos nosotros. Claro. Esa es la... El fondo tiene $100, tiene $100 prestados en el mundo, 45 más o menos, 43, 45 se los debe la Argentina. La mitad. Nunca en la historia del Fondo Monetario le prestó tanta plata a un mismo país al mismo tiempo. Nunca. Esto también es inédito para el Fondo Monetario. Entonces, la salida va a tener que ser la construcción de la corresponsabilidad de la solución del problema con el Fondo Monetario. Si vos no lográs que los funcionarios del fondo, que el staff técnico del fondo, que los países miembros del fondo se hagan corresponsables de los préstamos que le están haciendo a la Argentina, no va a haber solución. Vamos a seguir hundidos y hundidos y hundidos sin pagar, solamente refinanciando intereses. Hay que lograr que el Fondo Monetario sea corresponsable de las decisiones que ha tomado y que sea corresponsable de la solución. Y una parte fundamental de eso también es que sean responsables también los funcionarios argentinos que toman deuda. Porque estamos viviendo esta versión trágica donde son los mismos tipos que tomaron la deuda con el fondo hace 6 años los que la toman ahora. Y eso no puede ser. No puede ser que Caputo firme $40.000 millones de deuda y se vaya a Río de Janeiro a tomar sol y vuelva 5 años después y tome $20.000 millones de deuda. No puede ser, no va a funcionar. La Argentina no puede ser si no hay responsabilidad. Responsabilidad política y responsabilidad penal en la Argentina. La persecución judicial contra Cristina tuvo un efecto disciplinador sobre los funcionarios peronistas. Lo hablamos mucho en el gobierno del Frente de Todos. Sí. Los funcionarios peronistas firmaban con miedo. Firmaban cuando tenían que darle un derecho a la gente, tenían miedo de la persecución judicial. Cuando tenían que firmar un gasoducto, tenían miedo. Cuando tenían que firmar un gasoducto, tenían miedo. La persecución judicial hizo que los funcionarios peronistas tuvieran miedo de firmar y que los funcionarios macristas endeudadores creyeran que es una joda esto en la Argentina. Eso no puede ser. No puede ser. Tienen que ser responsables. Y para cerrar, hay que confrontar con toda fuerza contra el Fondo Monetario Internacional y contra el programa de Javier Milei. Esta historia va a seguir. Esta historia puede terminar bien. Y va a ser un mensaje para los pueblos y los gobiernos del mundo. Si la Argentina logra confrontar y ganarle al Fondo Monetario. El escenario por delante va a ser... Hay una montaña de plata arriba de la mesa de la Argentina. Va a ser trabajar con nuestro pueblo. La importancia de denunciar la deuda odiosa, de lograr lo que necesita la Argentina. Que como hubo un nunca más a la dictadura militar, tiene que haber un nunca más al endeudamiento odioso de la Argentina. Esa tiene que ser una de las principales premisas con las cuales el peronismo este año vaya a las elecciones a discutir con nuestro pueblo. Estás escuchando La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio AM 530.